Pues dicen que este ya lo hicimos completo. ¿No está más abajo, maestra? ¿No está más ¿Eh? abajo? ¿No más abajo, más No abajo? sé. Ahí está, ¿no? Ese Cándido, sí. que es muy listo. Ay, yo me había espantado. Eso me pasa por estar viendo hombres. Ahí está. Entonces, sigamos en el proceso. Bien. Ya sacamos PR5. Con esa PR íbamos a ir a las tablas, ¿verdad? Y obtener T y H. Entonces, ya me habían dicho que íbamos a interpolar, ¿no? Creo que eso es lo que recuerdo. ¿Quién toca? Entonces, ya que vamos a interpolar, ¿cuáles son los límites? De temperatura 1320 y 1360. 1320 y 1360. 3301. Sí. Gracias. 1351, 37. Bien, luego, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar las potencias. A ver. Tenemos calor, trabajo teórico. Nos falta el trabajo de la turbina de potencia, ¿saben? Entonces, el trabajo de la turbina de potencia, ¿cómo lo obtengo? Cálmate. No empieces. Bien. El teórico de la turbina. la diferencia de entalpías. Entonces, la diferencia de entalpías. ¿Cuáles entalpías? ¿Cuál es la máxima? La 3, ¿no? Estamos en el proceso 4-5. Sí. La 5 y la 4. Entonces, H4 menos H5. Aquí quiero entrar. Me da de 192.6146. 192.6146. Entonces,
¿Qué más nos pide el ejercicio? Encontrar la potencia. Eso no lo hemos hecho, ¿verdad? De ninguno. No, Potencias y además la potencia neta teórica. Potencia teórica y compresor. Ok, entonces vamos a encontrar la potencia del compresor. Entonces, ¿cómo obtengo la potencia del compresor? ¿Cómo paso de tener huracán? ¿Cómo paso de tener una W minúscula? ¿Profesora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? Entonces, si es potencia, voy a usar de esta forma. ¿Cómo hago que mi WTC se convierta a W puntito TC? ¿Con el flujo másico? Con el flujo másico. Entonces, lo multiplico por el flujo másico. ¿Dónde está el hombre que estaba hablando? ¿Quién era? ¿Cuánto vale el flujo? ¿Cuánto vale esa potencia? me da de 6.428.565. 6.468.565. Sí, Entonces, en este caso vamos a obtener unidades de BTU sobre segundo y nos la pide en unidades de HP. ¿Sale? Entonces, recuerden que la equivalencia directa es que un HP es 2.545 BTU sobre hora. Entonces, sabemos que una hora son 3.600 segundos y que un Harry Potter mi mouse. Entonces,
¿Cuánto vale la potencia del compresor en HP? A mí me sale de 9093.4514. Sí, a mí también. Entonces ya tenemos el valor de el trabajo, en este caso la potencia. ¿Qué más quiere potencias? Flujo de calor, o sea, el Q de entrada, pero como flujo. Entonces, como es flujo de calor, también necesitamos multiplicarlo por el flujo másico. ¿Cuánto vale? $19,933.5. Punto 5. Entonces, 19.933.5 BTU sobre segundo. Y la potencia teórica de la turbina. Vamos a copiar. Entonces, la potencia teórica de la turbina, ya sabemos que es el flujo másico por el trabajo teórico de la turbina. ¿Eso cuánto vale? Ven, no les hagas caso. $9,630. Confirmo. Punto 72. Punto. 73. ¿Ya anda molestando a su perro, maestra, o qué? No, es que los niños hacen mucho ruido y a él no le gusta que nadie se acerque a la puerta, ni oír ruidos, ni nada. Es un guardián. ¿Y en HP cuánto es? Además, a mi perro le dio parvovirus a nivel gastrointestinal y quedó mal de los nervios. $0,365. Sí, a mí también. Entonces, HB. le molesta todo. Y nos falta un dato, ¿no? Nos dice que encontremos el valor de la potencia neta teórica
que se obtiene de la turbina de gas. ¿Cuánto vale esa potencia neta teórica? O sea, de toda la instalación completa. La potencia neta teórica de la turbina de gas. ¿Cuánto vale? Es decir, toda la potencia útil que se generó, ¿cuánto es? ¿Cómo la obtengo? Por la suma de todas mis potencias. No, Resta, entonces. tampoco. Solo es una... ¿Es un despeje? No. A ver, La potencia neta teórica es toda la potencia útil que se generó en mi instalación. Entonces, ¿cuál es esa potencia útil que se generó en mi instalación? La de salida, Ajá, ¿quién la generó? la turbina de potencia. La turbina de potencia. Entonces, esa potencia neta teórica es igual a la potencia teórica de la turbina de potencia. Es lo útil que se generó dentro de mi instalación, la que generó mi potencia, digo, la que generó mi turbina de potencia. Esos 13.623 HP es la potencia neta teórica de la instalación en sí. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Dudas acerca de él? Creo que no. no, maestra. Bien, entonces vamos con los siguientes ejercicios. Espero que tenga un motor de avión, el cual opera en un ciclo Brayton ideal simple, con una relación de presiones de 10. Se le agrega calor al ciclo a razón de 500 kilowatts. Dice que el aire pasa a través del motor a razón de 1 kilogramo por segundo y que el aire al principio de la compresión está a 70 kilopascales, 0 Celsius, y nos pide determinar la potencia producida por este motor y su eficiencia térmica utilizando calores específicos constantes a temperatura ambiente. Eso significa, ¿qué método de resolución vamos a utilizar para resolver este ejercicio? Ese sería constante. Constante. Método constante. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestros datos. Tenemos una relación de presiones de 10, una RP10. Esa razón de transferencia de 500 kilowatts, ¿cómo la represento? ¿Como una potencia? ¿Qué dice que es? Es Q mayúscula de entrada. Calor. Q mayúscula como de entrada, ajá, es calor, pero ese calor, ¿cómo va la nomenclatura? ¿Es Q puntito? ¿Q mayúscula Es Q, puntito? ajá, Q mayúscula puntito, justo porque tiene esta razón del tiempo. Bien, luego, esa razón de transferencia de masa de aire, pues ya sabemos que es el flujo másico de 1 kilogramo segundo. Luego, dice que
la presión, al principio de la compresión vale 70 kilopascales. Entonces, ¿qué presión es? La 1. 1. Presión 1. Luego, dice que la temperatura, en este caso es el principio de la compresión, sabemos que es la 1, vale 0 Celsius. ¿En Kelvin cuánto es? 273. 273, incluso el diagrama lo está marcando. 273. Perfecto. Luego, como es método constante, pues vamos a utilizar ciertas condiciones. Una, recuerden que los procesos, a pesar de ser isentrópicos, van a ocurrir. En este caso, si se dan cuenta, son 4. Entonces, recuerden, la presión de 1 a 4, la presión es igual. Y de 2 a 3, la presión es igual. Entonces, tanto el calor de entrada como el calor de salida ocurren a presión constante. Eso significa que voy a utilizar ¿a quién? ¿A los volúmenes? No, ocurren a presión, Relaciones isentrópicas. a las relaciones isentrópicas y ¿a qué más? ¿Los volúmenes? Ocurre a presión constante, Mariana. Casi, pero no. Recuerden, si es método variable, recurro a las entalpías para encontrar cualquier propiedad termodinámica. Pero si es método constante, ¿a qué recurro? A la energía interna. A la energía interna en el caso de que fuera a volumen constante, pero es a presión constante. ¿Entalpías? A las entalpías. Ok, entonces, ¿cuál es la relación directa o el cambio que tengo que hacer? Las entalpías van directamente relacionadas con la temperatura y el qué específico. Volumen específico. ¿Cómo obtengo K? Con la relación de los calores específicos a presión y a volumen constante. Ok, entonces, la energía interna tiene una relación directa entre la temperatura y el calor específico a volumen constante. Y la entalpía tiene una relación directa entre las temperaturas y el calor específico a qué constante? A presión constante. A presión constante. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? La CP del aire. La CP. El calor específico a presión constante para el aire. ¿Cuánto vale? Así se me andan yendo de vacaciones, ¿eh? CP del aire Ajá. es de 1.005 1.005 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. kilojoule, kilogramo Kelvin. Kilopascal, metro cúbico, kilogramo Kelvin. Luego, ya tengo estos valores. ¿Qué otro valor necesito? ¿La K? CB. K.
Entonces ya sabemos que K, ¿cuánto vale? .2870. Ah, ese es el valor de R, 1.4. 1.4, es estandarizado para el aire. ¿Y qué otro valor pudiera hacerme falta? Ninguno, ¿sí? Entonces, según el análisis que ya hicimos, aparentemente no hace falta nada. Vamos a comenzar con el proceso 1-2 para método constante. Recuerden que para el proceso 1-2 tenemos una compresión de tipo isentrópica. Entonces, ¿qué podemos calcular en el proceso 1-2? Tengo temperatura, tengo presión, La temperatura 2. la temperatura 2. Entonces, ¿cómo tengo temperatura 2? ¿Qué relación uso? La primera. La La primera, depresión. la de presiones. Entonces, despejando la última, tengo que T2 es igual a T1, que multiplica a... ¿Qué es presión 2 entre presión 1? RP. RP. Entonces, que multiplica mi relación de presiones elevada a la K menos 1 sobre K. ¿Y eso cuánto vale? $527.0804. Bien, ya tenemos el valor de T2. Vamos al siguiente proceso, ¿no? No nos pide presiones. Recuerden que el proceso 2-3 es la adición de calor. Esta ocurre a presión constante. Entonces, para la adición de calor ya tenemos el valor de Q. Pero, si se dan cuenta, el diagrama nos marca una Q minúscula. ¿Cómo puedo calcular esa Q minúscula? Dividiendo el calor de entrada sobre el flujo másico. Entonces,
para esa Q. Vamos a dividir la razón de transferencia de calor entre el flujo másico. Recuerden que kilowatt tiene unidades de kilojoule sobre segundo. Ahora, la ecuación para el calor de entrada nos dice que el calor de entrada es igual a Cp por la diferencia de temperaturas 3 menos 2. Ya tengo el valor de Cp, ya tengo el valor de calor de entrada, tengo el valor de T2 que voy a obtener. T3. T3. Entonces, ¿cómo queda el despeje para T3? Q de entrada sobre CP. Te dice. Ujú, Más Pedro. más T2. Fíjate. ¿Cuánto vale T3? Me da 1024.59. ¿Quién confirma? Confirma. Confirmo. Bien. Entonces, ya tenemos el valor de T3. Ya podemos ir al siguiente proceso. Es el proceso de expansión. Es una expansión isentrópica. Entonces, ¿cómo vamos a calcular T4?
¿Cómo calculamos T4? ¿Puede bajar un poco la página para ver el diagrama? Podemos hacerlo con relaciones isentrópicas. Entonces, usamos la relación isentrópica. Tenemos que T4 va a ser igual a T3. Ahora, recuerden, en este caso vamos a tener la presión en 4 sobre la presión en 3. ¿Eso qué significa? P4 entre P3. Que va a ser P1 sobre P2 y va a ser 1 sobre R. Entonces tenemos el recíproco de la relación isentrópica. Digo, de la relación de presiones. Entonces tenemos RP elevado a la K menos 1 sobre K. ¿Cuánto vale T4? $530.68. Confirmo. Gracias. Entonces, ya tenemos el valor de las temperaturas y nos pide encontrar la potencia producida por el motor y la eficiencia térmica. Entonces, durante el camino, ni calculamos el trabajo teórico de compresor, nada. Entonces, recuerden, para encontrar la potencia teórica del compresor, en este caso, como estamos usando método constante, ahora vamos a utilizar las temperaturas. Entonces, la potencia teórica el trabajo teórico del compresor, ya sabemos que es, en este caso, Cp por T2 menos T1.
Ok. Sí. ¿Eso cuánto vale? Sale 255.3508. Confirmo. Confirmo. Y ahora para el caso de el trabajo teórico de la turbina. T3 menos T4. $496.3795. Confirmo, maestra. Bien, luego nos dice que calculemos la potencia neta. Entonces, ya sabemos que la potencia neta es el flujo másico por el trabajo neto. Entonces, ¿cuánto vale el flujo másico? 1. Bien. Ahora, en este caso, pues no hemos calculado el flujo másico, pero ya saben que, digo, el trabajo neto, pero ya sabemos que es el trabajo teórico de la turbina menos el del compresor. Ven. Ven. Ahí se los caso. Ven. Están vacunados. Me sale 241.02, maestra. $87, si quieres. $87. Cállate. Gracias. Bien. Y finalmente la eficiencia térmica
ya sabemos que es el trabajo neto entre el calor de entrada. En este caso, tenemos la potencia y tenemos la razón de transferencia del calor. Entonces tenemos potencia neta entre razón de transferencia de calor ¿cuánto vale esta eficiencia? $48.20, maestra. Gracias. Entonces, esta es la eficiencia térmica de esta turbina en este dispositivo de avión, ¿sale? Ahora, si lo hiciéramos por el método variable, obviamente obtendríamos un valor más pequeño de eficiencia, porque recuerden que el método variable es el método exacto. Entonces, en este caso, simplemente utilizamos un método aproximado. ¿Hasta ahorita tienen dudas? No, maestra. No, Bien, entonces seguimos con el ejercicio. El siguiente. Nos dice que tenemos un ciclo de turbina de gas de aire estándar que funciona con aire que entra del compresor a 0.95 bar y 22 Celsius. Y que la relación de presiones es de 6:1. Nos dice que el aire entra a la turbina a 1100 Kelvin. Nos dice que considerando la variación de los calores específicos con la temperatura, determinemos el trabajo hecho por compresor y la turbina, la eficiencia térmica y las temperaturas a la salida tanto del compresor como de la turbina. Así que, ¿qué método de solución vamos a utilizar para este ejercicio? Variable. Variable. Entonces, nos dice que la presión inicial es de 0.95 bar. Ahora, ¿cuál es la equivalencia entre bar y kilopascal? $100,000. Entonces, ya sabemos que un kilopascal es 10⁻²² bar, ¿sale? Entonces, para que no se les olvide, esos 22 Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? $295. ¿Y cuánto vale RP? Dice que la relación de presiones es de 6:1. 6. Sí. Significa que el volumen máximo es 6 veces mayor que el volumen mínimo. Entonces, hay una relación
6 veces a 1 entre el máximo y el mínimo. Y obviamente vamos a utilizar el método exacto, el método variable. Entonces, pues ya nos queda media hora para terminar este ejercicio. Y tenemos que terminarlo, obviamente, antier. Entonces, vamos a empezar con el proceso de compresión. Sabemos que vamos a ir a las tablas con estos 295 Kelvin. Y vamos a traer H y PR1. Entonces, ¿cuánto vale H1 y PR1? 295. No quiero ir a ver. Me valen tus burbujas. ¿Cuánto vale? $295.17. 295.17 que nos dio el kilogramo. R 1.3068. 1.3068. Luego, ¿cómo obtengo PR2? Y relación de presiones, ¿no? Entonces, PR2 con mi relación de presiones. Esa relación de presiones, pues ya la conocemos. Si la desarrollamos, sabemos que PR2 va a ser igual a RP por PR1. Digo, ya no se las pongo porque son muy listos. Entonces, 6 por 1.3068. ¿Eso cuánto es? 8, 9. Ven aquí. $7.8408. Entonces, vamos a las tablas y traemos el valor de T y de H. ¿Cuánto vale T2 y H2? Pues se va a interpolar. Bien, entonces, interpolando es lo más divertido ahora que saben interpolar no sé cuántas veces por segundo. ¿Cuáles son los límites para interpolar? En temperatura son 490 y 500. Ajá. Para las H son 492.74 y 503.02. ¿Y para PR? 7.824 Ajá. y 8.411.
La temperatura me da de 490.2862. Y H me da 493.0342. ¿Me confirma? Sí, está bien, las dos. Entonces, ya tenemos el valor de T2H2. Antes de irnos, vamos por el trabajo teórico del compresor. Es H2 menos H1. ¿Cuánto vale? $197.8642. Luego, vamos al siguiente proceso, que es el de rechazo, no, es la adición de calor. Y para ese proceso tenemos la temperatura de 1100, ¿no? Que no entiendo por qué no omitimos de los datos. 1100 Kelvin. Entonces, con esos 1100 Kelvin, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale H y cuánto vale PR? H vale 1161.07. Ajá. PR 167.1. Entonces sacamos el calor de entrada. Ya sabemos que es H3 menos H2. Ven aquí. ¿Cuánto vale el calor de entrada? $666.0358. Tampoco le salió ese número de la bestia. No, le dije 668. Me dijo 666. Ah, perdón. Bien, entonces ya tenemos el calor de entrada.
Ahora vamos por el proceso 2, 3, 3, 4. Ya no sé contar. Es la expansión. Y en el proceso de expansión, ¿cómo vamos a encontrar PR4? Con la relación de presión. Entonces, utilizando relaciones de presiones, de inversa y no sé qué, obtenemos que PR4 es igual a PR3 entre RP. Entonces, RP vale 6. Vale, PR4. 27.85. Y vamos a las tablas con esta PR para traer P4 y H4. ¿Qué cree, maestra? No, olvídalo. No. No era tan magnífico como lo pensó. No, me confundí. ¡Ay, qué interpolar! Ya no sufra. Ya nos acostumbramos, ya nos fuimos ya. Pues sí, no sé. 27.85. No, ¿para qué sufre? Ya sabe cómo somos aquí. Es más, los demás grupos ni saben interpolar. Los demás grupos de máquinas térmicas ni saben qué es eso. Lo único que sabe son lo de su amiga, ¿no? Me imagino. Los de maestra El grupo Dalia, de su amiga. no sé, Sí, me imagino. deberían. Los grupos del doctor Miro saben interpolar. Los grupos de... El profesor no, Víctor creo. Román. Los grupos del profesor Víctor Román, ahí están, muchos. En temperatura son 690 y 700. Para las H son 702.52 y 713.27. En PR es 27.29 y 28.80. La temperatura me da de 693.7086. H me da de 706.5067. ¿Quién confirma? Confirmo, maestra. Y entonces sacamos el trabajo teórico de la turbina.
Tenemos que es H3 menos H4. Ahora lo estoy haciendo rápido porque tenemos que acabar plantier. Ya va hoy. ¿Cuánto vale? Ven aquí. 454.5633. Entonces, el trabajo hecho por el compresor y la turbina ya está. Temperaturas de salida, turbina y compresor, o sea, T2 y T4 ya. Falta la eficiencia. Entonces, vamos por la eficiencia térmica. Me voy a chutar esta ecuación. Nada más este pedacito. Ya sabemos que la eficiencia térmica es el trabajo de la turbina menos el del compresor entre el calor de entrada. ¿Cuánto vale esa eficiencia? Me sale a mí de 38.42, maestra. Ahí está, 38.42% de eficiencia para este dispositivo. Está baja, ¿no? O sea, como Sí, que maestra. el trabajo de retroceso debe ser como de un 42, 43%. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Nada. Bueno, sí, agregar recalentamiento, interenfriamiento y regeneración, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas, preguntas, traumas, nada? No, No, maestra. ninguno. No, nada, maestra. No, nada. Todo bien. Todo Bien, claro. entonces, Todo bien. como no hay dudas, comentarios, traumas, nos vemos la siguiente clase. Nos toca mañana, ¿no? Y mañana.